a través de todas las épocas, desde el tiempo de Jesús hasta el tiempo presente. Es esa bendita esperanza lo que ha mantenido esa fe bastante estable, bastante firme, afincada en ese pronto regreso de Cristo Jesús. A la misma vez que nos ha mantenido afirmados, también la segunda venida de Jesús es un evento glorioso porque representa la culminación de las promesas que Dios había hecho a los padres en la antigüedad, que hizo también a la iglesia cristiana y nos continúa haciendo a cada uno de nosotros. Es el cumplimiento de nuestros anhelos, nuestros deseos de poder pronto ser trasladados a la patria celestial. Qué hermosa promesa, qué hermoso mensaje, qué hermosa enseñanza. No obstante, también quisiera mencionarles que a la vez que la segunda venida de Jesús ha representado esta hermosa promesa y el cumplimiento de los anhelos de cada creyente, también ha sido fuente de división dentro del mundo cristiano. Y digo que ha sido fuente de división dentro del mundo cristiano porque desafortunadamente no todos los que creemos en la segunda venida de Jesús creemos de igual manera. Hay diferentes grupos en la actualidad. Por ejemplo, hay quienes creen que Jesús vendrá por segunda vez en forma de un rapto secreto. No lo veremos, pero simplemente sentiremos la desaparición de diferentes tipos de personas y cuando nos preguntemos, la iglesia fue raptada al cielo. Esa es una forma de pensar o de creer en la segunda venida de Jesús. En segundo lugar, hay quienes creen que Jesús ha de venir en una forma espiritual. Es más, estos que creen en esa venida espiritual de Jesús, en realidad proclaman que ya Él vino y que aquellos que lo pudieron ver, lo vieron solamente por el ojo de la fe. Segunda forma de creer en la segunda venida de Cristo Jesús. Pero en tercer lugar, hay un grupo bastante grande donde me adhiero, que creemos que Jesús viene por segunda vez en forma visible, en forma corporal. Y entonces va a ser visto completamente, lo vamos a estar esperando y vamos a estar proclamando, este es nuestro Salvador. Él vendrá y nos restaurará. 3 grupos hasta el momento. Eso sin contar un cuarto grupo, que son aquellos que piensan que Jesús no regresa por segunda vez, que no hay tal cosa como una segunda venida de Jesús. Así que como ustedes pueden notar, queridos hermanos, queridos amigos que me están escuchando o me están viendo a través de sus pantallas en sus computadores, encontramos que el mundo cristiano no está completamente unánime en lo que se refiere a la forma como Jesús ha de regresar por segunda vez. Creemos que viene. Pero ¿cómo regresa? Es la pregunta a resolver. En este tópico, no es la intención de este servidor hablar acerca de cómo Jesús ha de regresar por segunda vez. Si alguno de ustedes deseara tener al menos una ayuda bíblica para saber cómo Jesús ha de regresar por segunda vez, le voy a regalar un pasaje bíblico. Ese pasaje bíblico lo considero como el pasaje central para entender cómo Jesús ha de regresar por segunda vez. Y quizás lo podemos leer, tomar un momento y lo podemos leer. Los quiero invitar a cada uno de ustedes para que me acompañen en sus Biblias, allá al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y los invito para que me acompañen al capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles.
Solamente lo vamos a leer nada más para que ustedes tengan una idea y luego de ahí ustedes pueden partir en el análisis bíblico de la segunda venida de Jesús, de cómo Él ha de regresar por segunda vez. Noten el capítulo 1, versículos 9 en adelante. Capítulo 1, versículos 9 en adelante. Me dice a mí la Escritura que Jesús, después de haber dado instrucciones finales a sus discípulos, entonces Él es tomado al cielo, Él va ascendiendo al cielo y los discípulos están fijos mirándolo al cielo. Y justo cuando ellos están en esa actividad de mirar a Jesús ascender al cielo, me dice la Escritura a mí que entonces dos ángeles o dos personajes vestidos de blanco se acercan a él, a ellos. Noten lo que dice el texto bíblico, verso 9. Y diciendo estas cosas, mientras veían ellos que él era levantado o alzado y una nube lo escondió de sus ojos, verso 10, y como estaban viendo fijamente hacia el cielo mientras él iba, el verso 10 me dice, he aquí dos varones se pararon junto a ellos en vestimentas o con vestimentas blancas. Y no anoten el versículo 11, que es el texto clave que yo les mencionaba a ustedes. Este fue la instrucción o el pequeño diálogo que hubo entre los discípulos y estos dos varones vestidos de blanco, que son ángeles que se le aparecen a los discípulos en ese momento. Verso 11. Y ellos dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis de pie viendo hacia el cielo? Es la pregunta de ellos, o mirando hacia el cielo. Luego contestan, el mismo Jesús que fue tomado de vosotros hacia el cielo, vendrá de esta manera, de la forma como lo habéis visto ascender o ir al cielo. Pasaje clave para cualquiera que quiera entender cómo Jesús ha de regresar por segunda vez. Usted quiere saber cómo viene Él, simplemente entienda cómo ascendió y entonces los ángeles dijeron, de la misma manera que Él ascendió, así mismo Él ha de regresar. Pero no es este el tema. Todavía estamos dentro de la idea de la segunda venida de Jesús, pero no es sobre la forma como Él va a venir. Porque estamos en un tiempo presente, donde inclusive las circunstancias nos han forzado en la actualidad a vivir de una manera que no lo esperábamos, no lo planeábamos y ni siquiera estábamos acostumbrados. Esta pandemia que nos está afectando ha cambiado el estilo de vida de muchos e inclusive la forma como se van a realizar o se van a seguir o se han realizado las cosas. Y con todo eso, todavía tenemos la promesa de que Él viene por segunda vez. Pero en la actualidad encontramos ahora a un mundo que no solamente piensa que Jesús viene por segunda vez, sino otra parte del sector de nuestra sociedad que piensa que quizás no ha de venir. Yo quiero invitarlos para que notemos un par de pasajes, porque yo quiero que ustedes y mi persona podamos notar que el retorno de Jesús no solamente es real, sino que también es inminente. Y que nosotros en cualquier momento lo vamos a ver regresar por segunda vez. Capítulo 14. Evangelio según San Juan. Capítulo 14. Y yo quiero que leamos los primeros 3 versículos de este pasaje. Capítulo 14, versículos 1 al 3. Quizás ustedes reconocen el texto, de pronto hasta lo pueden recitar de memoria. Un texto bastante conocido.
Dice la Escritura, y este es el mismo Jesús, en realidad, hablando directamente de su venida, una de las pocas ocasiones cuando él directamente lo hizo, me dice la Escritura que Jesús, estando en el aposento alto con sus discípulos, reunidos en sus últimos días de vida aquí en la tierra, Jesús le da ciertas instrucciones a sus discípulos, dentro de las cuales incluye el tema de su segundo retorno. Y dice el versículo 1, no sea perturbado vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Versículo 2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuese así, o de lo contrario, os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si fuese y preparase lugar, vendré nuevamente y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¿Reconocen el pasaje? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Pasaje bastante conocido. Dos cosas quiero destacar de este pasaje. Porque cada vez que se lee San Juan capítulo 14, usualmente se hace en el contexto de la promesa que Él va a regresar por segunda vez y nos va a tomar para llevarnos al reino de los cielos. Sin embargo, cuando usted lee este pasaje, es importante destacar que se nos presentan dos promesas en este pasaje. No es una, son dos promesas que se nos presentan en este pasaje. La primera promesa que usted lee allí es que Jesús va a preparar lugar para nosotros. Esa es la primera promesa. Ahora, la segunda promesa es, una vez que prepare el lugar, entonces regresará por segunda vez. Y siempre cuando hablamos de este pasaje, o en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos de este pasaje, encontramos que hablamos más del retorno a expensas de la primera promesa, la obra de preparar lugar. Es más, si nos pusiéramos a analizar un poco, pudiéramos encontrar que de pronto es una buena mayoría los que creen o creemos y proclamamos la segunda venida de Jesús, pero de pronto una minoría, los que entienden en qué consiste la obra de preparar lugar para cada uno de nosotros. Y es precisamente ese enfoque del cual yo quisiera en esta mañana hablarles un poco o ampliarles un poco más, para que podamos entender en qué consiste esa segunda venida de Cristo, esa preparación de lugar para nosotros allá en el reino de los cielos. Porque una vez que Él prepare el lugar y todo quede listo, entonces retornará para que ustedes y mi persona podamos llegar a estar con Él allá en el reino de los cielos. Así que yo quisiera que me acompañasen de manera especial al libro de Apocalipsis. Porque en el libro de Apocalipsis vamos a encontrar que Jesús está haciendo una labor de preparar lugar y nos va a ayudar a entender más ampliamente este concepto. Yo quisiera ver si yo pudiera compartir en mi computador y en la pantalla unas imágenes que he preparado para poder explicar un poquito más este detalle. El libro de Apocalipsis y la segunda venida de Cristo Jesús. Apocalipsis, más que cualquier otro libro de las Sagradas Escrituras, no solamente me habla a mí de visiones, no solamente me habla
de símbolos, de bestias, de números, sino que cuando leemos detalladamente este libro, vamos a encontrar que la segunda venida de Jesús marca el entorno de cada una de esas visiones, desde su mismo comienzo hasta su mismo fin. Y yo quisiera entonces compartirles a ustedes cómo los diferentes eventos y cómo las diferentes profecías que se encuentran organizadas, presentadas y organizadas dentro del libro de Apocalipsis, entonces pueden ayudarnos a comprender su obra de preparación y a la misma vez esperar su lindo retorno por segunda vez. Así que quiero hablarles a ustedes o presentarles una idea general del libro de Apocalipsis y luego empezamos a entrar en los detalles que evocan la segunda venida de Jesús. Me imagino ustedes en algún momento habrán leído el libro y también me imagino que tendrán algunas preguntas al respecto. Quizás algunos detalles para que usted tenga en cuenta al tratar de entender este libro. En primer lugar, las visiones que usted encuentra narradas en el libro de Apocalipsis se encuentran organizadas en 7 unidades específicas. Esas las vamos a ver en un momento. Así que espérenme un momentito y vamos a empezar a verlas cada una en forma individual. Cada una de estas visiones inicia o se centra en la segunda venida de Jesús. Pero usted va a notar que cada una de esas visiones tiene una razón nueva o diferente de por qué Jesús ha de regresar por segunda vez. Así que cuando usted lea esas 7 unidades, por favor tenga en cuenta ese detalle. En segundo lugar, yo quisiera también mencionarles a ustedes que cuando hablamos de la segunda venida de Jesús en el libro de Apocalipsis, tengamos en cuenta que estas 7 unidades que yo les mencioné o estas 7 visiones que les mencioné se encuentran entonces separadas en 2 mitades generales. La primera mitad, que lo componen los capítulos 1 hasta el 14, me habla a mí de la segunda venida de Jesús y me presenta a mí perspectivas de la historia de la iglesia desde el mismo comienzo de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, el primer siglo, la era cristiana, hasta el tiempo final. Esa primera mitad, si usted lo quisiera ver de esa manera, me presenta una perspectiva histórica acerca de la forma como la iglesia se ha desempeñado a través de la historia y luego entonces llegando a su culminación con la segunda venida de Jesús. Esa es la primera mitad. La segunda mitad, que entonces ya la encontramos después del capítulo 14, me habla a mí ahora de eventos que se van a enfocar ya no en la historia de la iglesia, sino que nos van a proyectar a cada uno de nosotros hacia el futuro. Y me van entonces a presentar eventos que van a ocurrir previo a la segunda venida de Jesús y después o posterior a la segunda venida de Jesús. Ahora lo vamos a ver en forma gráfica y es más claro. Pero al menos quería presentarles a ustedes esos 2 detalles generales para que tengamos una idea bastante amplia o general en cuanto a este precioso libro de Apocalipsis. Ahora vayamos en detalles. Vayamos a esa primera visión en el libro de Apocalipsis. Esa primera visión se compone de los capítulos 1 hasta el capítulo 3 de este libro. Esta visión, si usted lo lee y se acordará, usted va a encontrar que nos habla acerca de los mensajes
a las 7 iglesias de Apocalipsis. En forma detallada y de una manera un tanto somera, usted va a encontrar que los mensajes a las 7 iglesias nos describen la radiografía de esta iglesia, la condición de la iglesia a través de la edad o a través de la historia de su iglesia. Comenzando desde el tiempo del primer siglo, la iglesia apostólica, y se extiende hasta el tiempo final, previo a la segunda venida de Jesús. Iglesias que comienzan con Éfeso y terminan con la Odisea. Iglesia del inicio de la historia eclesiástica y entonces hacia el final de la misma. Pero ahora yo quiero que ustedes noten que dentro de esa radiografía que se va a mostrar la condición actual de la iglesia, noten cómo la promesa de la venida de Jesús se encuentra claramente establecida. Usted ve en su pantalla allí 2 pasajes. El primero aparece en Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 7. O 4 y 7. Y en el versículo 4 usted va a encontrar cómo se describe este evento con las palabras: el que viene, el que vino y el que ha de venir. Conocida como una fórmula trinitaria. Se describe a Jesús en 3 etapas: el que vino, el que viene y el que ha de venir. Y luego cuando usted va al versículo 7, que quizás sea el más clásico, el que más conocemos, el verso 7 del capítulo 1 me dice a mí: he aquí que vengo en las nubes de los cielos, o vienen las nubes de los cielos, y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron se lamentarán sobre él. Amén. Así sea, dice el pasaje bíblico. Así que entonces, dentro del contexto de las 7 iglesias, los mensajes a las 7 iglesias, usted va a encontrar entonces que ahora esta descripción de la condición espiritual de la iglesia a través de todas las épocas hasta el tiempo presente se encuentra condicionada a la esperanza de la segunda venida de Jesús. Y cuando usted va al capítulo 3, versículos 20 y 21, usted va a encontrar allí ahora cómo de una forma magistral, entonces culmina el mensaje a las 7 iglesias diciéndonos: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyese mi voz y abriese la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Alusión al retorno de Jesús. Y noten el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Le gustaría a usted estar sentado en el trono de Jesús? Es lo más cercano que usted pueda estar al Señor. Pero sabe que este mensaje a las 7 iglesias culmina de una manera magistral. Porque a pesar de que nos presenta la radiografía, la condición interna de la iglesia, a través de todas las épocas, Apocalipsis 3 me dice a mí que al final, a pesar de los altos y de los bajos que haya experimentado la iglesia, a pesar de los resbalones que haya en algún momento experimentado la iglesia, al final hay victoria para honra y gloria al Señor. Porque Dios nunca abandonó su iglesia. Dios siempre ha estado en control de los asuntos de su pueblo. Cuando usted va a la segunda visión, la visión de los 7 sellos, o que es conocida como los 7 sellos, también me habla a mí acerca de la segunda venida de Jesús. No solamente de los 7 sellos y sus contenidos, pero también me permite ver que la historia que se presenta de la iglesia cristiana también está condicionada a ese maravilloso evento. Los 7 sellos me describen el mismo panorama histórico de la iglesia,
desde su comienzo en el siglo primero de la era cristiana hasta el tiempo final, cuando esperaremos el retorno de Jesús. Pero ahora yo quiero que ustedes noten otro detalle que no presentan las 7 iglesias. Y es que ahora los 7 sellos me van a presentar a mí los resultados de la radiografía que se mostró en las 7 iglesias. Todos los que estamos acostumbrados o que en algún momento hemos llegado a experimentar la necesidad de ir a un centro médico a que se nos tomen radiografías, ustedes entenderán que una radiografía lo único que va a hacer es mostrar la condición del individuo. ¿Qué es lo que tiene el individuo? ¿Qué es lo que hay dentro del individuo que está afectando? Y eso es lo que hacen las 7 iglesias. Muestran la condición de la iglesia, qué es lo que hay dentro de ella, qué es lo que está pasando dentro de ella. Pero cuando venimos a los 7 sellos que cubren el mismo periodo de la historia, ahora los 7 sellos van un paso más adelante y me dicen a mí, como resultado de la radiografía, ahora la iglesia está experimentando ciertas épocas difíciles. Comenzando con una iglesia que es triunfante, una iglesia pura, y luego entonces siendo perseguida. Y después de ser perseguida, una iglesia entonces que empieza a comprometer los principios del evangelio y termina entonces una iglesia que está por morir y que lo único que tiene vivo todavía es el nombre. Pero lo interesante es que a pesar de que la iglesia se está describiendo como que viene en caída, el Señor no permite que su iglesia caiga completamente al final. No se olviden, Dios está en control. A pesar de los eventos, Dios está en control. Y por eso entonces me describe Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, una vez más, esa fórmula trinitaria. El que era, el que es y el que ha de venir. Porque ese Jesús que estuvo con su iglesia en el principio, ese Jesús que ha estado con su iglesia a través de la historia, es el mismo Jesús que vendrá por su pueblo. ¿Cómo lo va a hacer? Noten la distinción entre las 7 iglesias y los 7 sellos. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, a partir de los versículos 12 en adelante, ahora entonces el Señor, desde su santuario celestial, desde el cielo, el Señor ahora le presenta a la iglesia que las personas que quieran vencer y las personas que quieran sentarse en su trono con Él van a necesitar tener en cuenta lo que aparece en Apocalipsis 6, 12 al 17. Ahí se nos describen eventos. El sol se oscurece. La luna se torna roja como sangre. Las estrellas son sacudidas como cuando el viento sacude la higuera. Y luego entonces se nos presenta un grupo de individuos allí. Fuertes y débiles, ricos y pobres, capitanes, etcétera, etcétera. Y todos ellos a una están viendo el regreso del Señor y entonces claman a las rocas y claman a las cuevas, a las montañas, que caigan sobre ellos y los cubran de la presencia del Señor, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Así que mientras que Apocalipsis 3 te menciona acerca de la importancia de mantenernos firmes para poder sentarnos en el trono con nuestro Señor, Apocalipsis 6 te dice que mientras unos están tratando de estar firmes para poder ser vencedores, habrá otro grupo que estará entonces prefiriendo ser cubierto antes de ver al Señor por segunda vez. Y la pregunta que surge es, mi querido hermano,
Mi querido amigo, ¿en cuál grupo deseas tú estar? Ya yo tomé mi decisión. Yo quiero estar del lado de aquellos que quieren ser victoriosos y que quieren sentarse con el Señor en su trono. No quiero estar de parte del otro grupo. Cuando vamos a la tercera visión o la tercera unidad del libro de Apocalipsis, vamos entonces ahora a encontrarnos con la visión que es conocida como las 7 trompetas. Una porción bíblica que a la misma vez no es de las más fáciles para entender en el Nuevo Testamento, pero que es una visión que también cubre el mismo periodo de la historia de la iglesia que cubren las 7 iglesias y los 7 sellos. Cubre eventos que se extienden desde la época temprana de la iglesia apostólica, hasta la segunda venida de Jesús. Pero hay algo distinto con las 7 trompetas. Mientras que las iglesias nos presentan a nosotros la radiografía de la condición espiritual de la iglesia, los sellos nos presentan los resultados, las consecuencias de esa condición espiritual. Luego, cuando vamos a las trompetas, encontramos ahora una advertencia para aquellos que deseen no continuar, que deseen continuar con la misma condición y no hacer cambios en su vida espiritual. Aquellos que desean continuar reflejando la radiografía sin hacer cambios. En otras palabras, una advertencia contra los resultados de esa radiografía. ¿Qué le presenta a usted las 7 trompetas? Mismo eventos o mismo periodo de tiempo, perdón. Pero de manera particular, las trompetas me presentan cómo la iglesia cristiana ha experimentado persecución, cómo han habido poderes que han querido atacarla, destruirla, desde la primera hasta la 4ª trompeta, comenzando desde la caída de Roma, luego Roma papal, etcétera, etcétera. Como la iglesia entonces compromete sus principios y luego de allí brinca al tiempo final. 5ª trompeta en adelante, donde me habla acerca de aquellos que no tengan el sello de Dios, que van a ser atormentados. Y obviamente cuando usted lee Apocalipsis, el sello de Dios solamente aparece para el tiempo final, no aparece atrás en la historia. Y de manera particular me describe eventos finales, como el pueblo de Dios que quiera estar listo y quiera prepararse y quiera ser victorioso, cómo este pueblo necesita entonces aferrarse cada día más a las promesas de Dios, porque de lo contrario podrá ser arrastrado por el poder del enemigo. Pero de manera particular, yo quiero llamar su atención al capítulo 11 de Apocalipsis, porque esta visión también está condicionada a ese evento hermoso que llamamos y conocemos como segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué dice el capítulo 11? Versículos 17 de este precioso libro. Yo quisiera que juntos lo leyésemos en este momento. Capítulo 11, versículos 17 al 19. Me dice la escritura, me habla a mí aquí la escritura, verso 17, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que es y el que era. Empieza a evocar una vez más esa fórmula trinitaria que ya hemos visto en las 2 visiones anteriores. Porque tomaste tu gran poder y reinaste
Así que entonces ahora ya no me describe la venida del Señor Jesús y no me describe a aquellos que están prefiriendo ser ocultados. Ahora las trompetas me van a hablar del mismo evento, pero me llevan un paso atrás. Me llevan un paso atrás. Y ahora me van a mostrar cómo antes de que Jesús venga por segunda vez, antes de que los impíos lo vean y prefieran ser ocultados por las rocas, antes de que podamos sentarnos en el trono de Dios, vamos en forma retrospectiva, hacia atrás, progresiva, pero hacia atrás. Ahora el capítulo 11 me va a hablar a mí de un evento importante. Y en este evento me dice luego el versículo 8, las naciones se han airado y vino tu ira y el tiempo de los muertos para ser juzgados y para dar la recompensa a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Luego me dice a mí, y para destruir a los que están destruyendo la tierra. Sé que la traducción que tenemos en español dice destruir a los que destruyen la tierra. El texto bíblico no me aparece a mí diciéndome destruyen la tierra, como si fuera un acto que se realiza una vez y estuvo. El verbo aparece en forma participia y les explico qué significa eso. En nuestro hermoso idioma castellano tenemos una forma de expresar asuntos que sean continuos y a eso se le llama participio o se le llama gerundio en la gramática española. ¿Cómo lo conocemos o cómo lo entendemos? Y yo estoy seguro que ustedes lo conocen, de pronto no están familiarizados con el término, pero todos lo utilizamos continuamente en nuestro diario conversar en español. Cada vez que decimos en un verbo jugando, riendo, comiendo, no decimos reír, jugar o comer, sino que estamos diciendo comiendo. Todos esos verbos que terminan en yendo, ando. Esa es la forma participia del verbo. Y cuando se utiliza esa forma, indica que la acción no es solamente una vez que se realiza, sino que es una actividad que se viene realizando ya de continuo. Y cuando aquí me dice el texto bíblico, y para destruir a los que están destruyendo la tierra, me está diciendo a mí que este asunto de destruir la tierra no es un evento futuro, no es una sola vez que ocurre, sino que es algo que ya viene ocurriendo y que se va a extender hasta la segunda venida de Jesús. ¿Nos queda claro? Ahora, ¿por qué se decide que es tiempo de que entonces vengan los muertos a ser juzgados y se dé la recompensa a sus siervos? Verso 19. Porque me dice el texto que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto en su templo. Y acontecieron relámpagos y truenos y voces y un terremoto y grande granizo. Mi querido hermano, mi querido amigo, ¿qué determina que sea tiempo para juzgar y recompensar a los siervos y para destruir a los que destruyen la tierra o a los que están destruyendo a la tierra? El verso 19 le da a usted la respuesta, mi querido amigo. Exactamente. Cuando Juan es transportado en visión hacia el cielo, hacia el templo celestial, Juan es introducido a un lugar específico del santuario celestial. Me imagino que ya ustedes pueden en este momento darse cuenta cuál recinto es donde Juan es introducido. Porque él ve el arca del pacto de Dios. Y cuando usted va al Antiguo Testamento y entonces verifica dónde se encontraba el arca del pacto ubicada dentro
del santuario terrenal, se acordará que esa arca estaba ubicada, era en el lugar santísimo. Así que cuando Juan es llevado en visión al cielo, Juan es introducido directamente al lugar santísimo. Y los eventos que se realizaban dentro del lugar santísimo ocurrían de manera particular en una ocasión en el antiguo Israel. Y era con relación a la fiesta o a la celebración del día de la expiación o cuando había juicio dentro del pueblo. Lo cual me indica entonces Apocalipsis capítulo 11 que para que Jesús venga por segunda vez, Jesús primero entra al lugar santísimo del santuario celestial. Jesús entonces realiza la obra de juicio, separación de justos e injustos. Y después de que se realiza esta etapa, Jesús viene por segunda vez. Y entonces ahí es cuando podemos ver cómo los impíos lo ven venir y prefieren ser ocultados. Y cómo entonces los justos podrán tener la oportunidad de salir victoriosos y sentarse en el trono del Señor. Pero todo eso viene como resultado de la labor que Él realiza allá en el reino de los cielos. Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿está entendiendo en qué consiste la obra de preparar lugar para nosotros? Es importante que tengamos en cuenta eso. Vayamos a la próxima visión. Esta es la visión central de Apocalipsis. Esta visión ya no tiene juego de siete. En realidad, rompe o separa los 4 juegos de 7 que aparecen en el libro de Apocalipsis. Y hay una razón para ello y la vamos a mencionar en un momento. Pero esta visión me presenta a mí eventos que ocurren y culminan con la segunda venida de Jesús. Yo los llamo eventos finales. Usted quizá le pueda encontrar una mejor nomenclatura de la que este servidor ha provisto. Pero cuando usted lee en el capítulo 14 de Apocalipsis, usted va a encontrar que estos eventos que nos describen a nosotros el surgimiento de la bestia, el surgimiento de la imagen de la bestia, la proclamación de los mensajes angelicales, los 3 mensajes angelicales, todo esto culmina en Apocalipsis 14 con un evento extraordinario. Pero yo quiero que usted note algo en este evento que aparece en el capítulo 14. Si tienen sus Biblias consigo y me quieren seguir acompañando, yo los invito, los animo para que ustedes vayan conmigo a la Santa Escritura. El capítulo 14 me presenta a mí que hay 6 ángeles que van a realizar una obra previa y cuando se realiza la segunda venida de Jesús. Los primeros 3 ángeles van a realizar su labor previa a la segunda venida de Jesús. Los otros 3 ángeles van a realizar la labor cuando se esté desarrollando la segunda venida de Jesús. Así que note usted la distinción. Versículos 6 hasta el versículo 12 me va a hablar a mí de los mensajes de los 3 ángeles. Quizás usted los ha escuchado, los ha leído, los entiende y hasta los ha enseñado, y gloria a Dios si usted lo ha hecho. Esos mensajes son proclamados previo a la venida de Jesús porque tienen un propósito. Y el propósito es preparar al mundo para este evento final. Bien sea, va a madurar a los injustos para destrucción, o bien sea, va a preparar a los justos y va a llamar a otros que no habían conocido este mensaje a que se enrolen en las filas de los justos y estén listos para la segunda venida de Jesús. Ahora, ese es el primer juego de 3 ángeles. Pero ahora el segundo aparece a partir del versículo 14, mi querido amigo. Y de manera particular, este es el que yo le quiero hacer hincapié. Note, versículo 14. Me dice a mí que Juan vio una nube blanca y sobre esa nube a uno que estaba sentado semejante a hijo del hombre. Obviamente la descripción claramente nos está apuntando
hacia Jesús. Y entonces este hijo de hombre tenía sobre su cabeza una corona de oro y sobre su mano una hoz aguda. Esa hoz aguda tiene un propósito, no lo perdamos de vista. Después de que él está viendo a Jesús viniendo sobre una nube, el verso 15 me dice a mí, otro ángel salió del templo clamando con gran voz al que está sentado sobre la nube: lanza tu hoz y cosecha, porque vino la hora para cosechar, porque está madura la cosecha de la tierra. Entonces, verso 16 me dice a mí que el que está sentado sobre la nube, o sea, Jesús, lanzó la hoz y entonces cosechó la tierra. Ahora, tengan en cuenta este detalle. La cosecha de la tierra, la cosecha de los justos, se realiza según Apocalipsis capítulo 14, versículo 14 y 15, como resultado de un ángel que sale del santuario del templo del cielo y le dice al que está sentado sobre la nube, o sea Jesús, lanza su hoz aguda y vendimia la tierra. Cosecha la tierra. Y esta cosecha no es de cualquier persona, mi querido amigo. Vamos a ver por qué. Esta cosecha se refiere específicamente a los justos, que han de ser cosechados para salvación. Notémoslo. Veamos la diferencia. Porque a partir del versículo 17 me dice que otro ángel salió del templo, o sea, del mismo lugar que salió el anterior, del templo que está en el cielo, y también tenía en su mano otra hoz aguda. O sea, que Jesús tenía una hoz aguda y este segundo ángel también tiene otra hoz aguda. Así que usted se imaginará cuál es el propósito de esa hoz. Versículo 18. Y otro ángel, o sea, el tercero ahora, salió del altar teniendo autoridad sobre el fuego, y llamó con grande voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: lanza tu hoz aguda y vendimia los racimos de uva de la viña de la tierra, porque están secas las uvas o sus uvas. Verso 19. El ángel entonces lanzó su hoz sobre la tierra, vendimió la viña de la tierra y la lanzó al lagar de la ira de Dios, o al gran lagar de la ira de Dios. 2 eventos, mi querido amigo. Para que ustedes noten entonces cómo progresivamente Apocalipsis me está mostrando, me está describiendo la segunda venida de Jesús y por qué es importante que ustedes y yo tengamos este detalle en cuenta en nuestra preparación. La primera cosecha la hace Jesús. Y esa cosecha es de los justos. La segunda cosecha no la hace Jesús. La segunda cosecha la hace un ángel. Y esa es la cosecha de los impíos. Y esos son lanzados al gran lagar de la ira de Dios, donde son pisoteados, según dice la descripción de Apocalipsis en el versículo 20. Así que mientras que Jesús regresa y trabaja con su pueblo, los impíos tienen otro destino. Pero todo esto ocurre como resultado de lo que se ha trabajado y lo que se ha decidido allá en el santuario celestial. Mi querido hermano, mi querido amigo, dentro de todos estos eventos
que quizás puedan sonar un poquito temerosos. No nos olvidemos, Dios está en control. Dios va a trabajar por su pueblo. Dios va a cosechar a sus hijos. No pierda de vista ese detalle. Después de esta visión, entonces, viene la siguiente visión. La visión de las 7 plagas postreras. Y esta es la terminación de los cuatro juegos de 7 o de las 4 visiones que presentan 7. Y ahora este cuadro de las 7 plagas postreras nos hablan ahora acerca de los eventos que van a ocurrir después de que en el cielo se ha cerrado la puerta a la gracia, la intercesión ha terminado en el santuario celestial y entonces Jesús se apresta a venir por segunda vez. Noten cómo se describe este evento. Capítulo 16, versículo 12 que usted ve allí en su pantalla, usted va a encontrar entonces que en forma alusiva se describe la segunda venida de Jesús a través de la descripción del secamiento de las aguas del río Éufrates para permitir entonces la venida de los reyes del oriente. ¿Quiénes son esos reyes del oriente? Esos reyes del oriente no son nada más y nada menos que Cristo Jesús con sus huestes celestiales. ¿Por qué se los describe como viniendo del oriente? Se los describe porque en el Antiguo Testamento, siempre que venía el socorro de Dios sobre su pueblo, era descrito como viniendo del oriente. Juan está utilizando imágenes del Antiguo Testamento, donde los enemigos del pueblo de Dios los inundaban como las aguas del Éufrates inundaban. Y solamente por milagro de Dios era que esas aguas podían ser secadas para liberar a los hijos del Señor. Esa es la imagen que aparece en el capítulo 16, versículo 12. Pero por si acaso usted todavía tiene alguna pregunta al respecto, noten el texto en Apocalipsis 19, versículos 11 al 16. Porque ahora en el capítulo 19 se presenta la segunda venida de Jesús descrita en forma de venida de reyes. Capítulo 19, versículos 11 al 16. Me dice a mí que ahora Juan ve en visión a Jesús, que está vestido con atuendo blanco, tiene una corona de oro sobre su cabeza, tiene el muslo derecho manchado con sangre y también tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene él cabalgando sobre un caballo blanco. Y la descripción luego entonces se proyecta hacia atrás de Jesús, que viene cabalgando sobre ese caballo blanco y presenta ahora a las huestes celestiales, los ángeles, que también vienen sentados en caballos blancos, siguiendo a su comandante, a Cristo Jesús. Y todos vienen por usted y vienen por mí. Jesús viene a salvar a su pueblo. Aún en los eventos finales, donde se describen a estas 7 plagas postreras, plagas que han de caer sobre la tierra y que van a afectar la condición de la tierra, aún en ese momento, todavía Dios está en control, mi querido hermano. Sí, mi querido amigo. Y Dios todavía va a trabajar con usted y por usted. Así es. Hay algunos que se preguntan todavía, esta pandemia, el COVID-19, ¿será quizás una de esas plagas? Yo quisiera decirle en este momento, no, mi querido amigo, no es una de esas 7 plagas. Es una plaga, sí. Es una enfermedad, es una pandemia. Ha afectado completamente a todo el mundo. Y quizás usted la pueda incluir, si así lo desea,
dentro de aquellas enfermedades de las cuales Jesús habló allí en Mateo capítulo 24, que vendrían enfermedades. Pero no es una de las 7 plagas postreras, y le explico por qué rápidamente. La única razón es porque estas 7 plagas postreras ocurren después de que se ha cerrado la puerta de la gracia en el cielo. Ocurren después de que el ministerio intercesorio sacerdotal de Jesús en el reino de los cielos ha culminado y ahora Jesús se alista para venir por segunda vez. Y mi querido amigo y mi querido hermano, yo no pienso que todavía se haya cerrado la puerta de la gracia en el cielo. Yo todavía pienso que Jesús está intercediendo por usted y por mí, y está trabajando por usted y por mí. Y le voy a dar 2 razones por las cuales pienso que todavía no se ha terminado esa labor de intercesión en el cielo. Primera razón, porque la Escritura me dice claramente que esa puerta de la gracia se cerrará en el cielo cuando haya ya iniciado persecución contra el pueblo de Dios aquí en la tierra. Y número 2, esa puerta de la gracia se cerrará después de que se haya dado un decreto mundial que fuerce a la gente a observar el domingo como día de reposo, y el que no lo haga será objeto de persecución. Cuando esos 2 eventos se den, entonces podemos pensar en términos de que en algún momento se cerrará la puerta de la gracia y se terminará la intercesión divina allá en el santuario celestial. Pero hasta que eso no se dé, no se cierre la puerta de la gracia y por lo tanto no empiezan a ser derramadas las 7 plagas postreras. Así que cuando usted habla del COVID-19 o del coronavirus, piense en términos de una enfermedad que ha afectado el planeta, los países en el mundo, pero que no es una de las 7 plagas postreras. Lo más lindo es saber que Jesús viene por segunda vez, sí, mi querido hermano. Luego viene la penúltima visión, el milenio, capítulo 20 de Apocalipsis, donde se menciona entonces que cuando Jesús venga por segunda vez, no solamente los justos serán cosechados, y los impíos también serán cosechados para destrucción, los impíos para salvación, pero los justos para salvación, los impíos para perdición. Ahora la visión que nos habla de los 1000 años o el milenio allá en Apocalipsis 20. Me dice a mí que también con la segunda venida de Jesús va a haber otro suceso. Y ese suceso consistirá en que el diablo, Satanás, como usted lo quiera llamar, será atado con una cadena, será lanzado al abismo y será encerrado allí hasta que pasen 1000 años. Y no va a poder realizar su labor favorita, su labor de engañar a las personas. Y mientras él esté allí, confinado, en el cielo estarán los redimidos con Cristo Jesús. Gloria a Dios. Estaremos ya separados de esa amenaza que continuamente nos atacaba. Y finalmente, Apocalipsis culmina con la 7ª visión. Y esta es la que me imagino todos estamos anhelando poder llegar a ver y a participar. Es la visión que aparece en los capítulos 21 al 22 de Apocalipsis. La visión de la nueva Jerusalén, la visión de la nueva tierra, cielos nuevos y tierra nueva. Noten ustedes cómo culmina esa visión. Hacia el final del capítulo 22, me dice a mí en el versículo 20, la Escritura, que después de describir la hermosura de el Edén, la nueva Jerusalén que desciende sobre la tierra, etcétera, en el capítulo 22 y en el versículo 20, hacia el mismo final de Apocalipsis, hacia el mismo final de la Escritura, Juan
No sé si la alegría, la emoción embarga su sentir y entonces expresa, sí, ven Señor Jesús. Apocalipsis es un maravilloso libro que nos presenta o nos describe eventos importantes que han afectado la historia de la iglesia desde el tiempo apostólico hasta el tiempo final, pero que de manera particular nos ha ayudado a saber cuál es la razón principal por la cual necesitamos nosotros trabajar por el Señor y a la misma vez prepararnos. Y esa razón es porque Cristo Jesús viene por segunda vez. Cuando usted mira este cuadro, mi querido hermano, usted va a encontrar cómo entonces las visiones que están internas dentro de este marco describen en forma progresiva la segunda venida de Cristo Jesús. Y nos va llevando un poquito más hacia atrás y un paso más atrás y un paso más atrás para dejarnos saber por qué Jesús viene por segunda vez. ¿Qué está haciendo Jesús en el reino de los cielos? ¿Por qué está preparando lugar para usted y para mí? Entonces, estas dos visiones que aparecen tanto al inicio como al final nos describen entonces o nos verifican este hermoso evento. Sí, mi querido hermano, querido amigo, quiero culminar en esta mañana con esta declaración que usted está viendo también en su pantalla. La segunda venida de Cristo Jesús finalmente resolverá el problema del pecado con todas sus consecuencias y restaurará la tierra a su condición original. Una vez más, en medio de los eventos, en medio de todo lo que Apocalipsis nos pueda describir y que ha acontecido o va a acontecer, podemos todavía tener la certeza y la seguridad. Dios está en control. Y finalmente se resolverá el problema del pecado y todos sus efectos. Y usted y mi persona podremos finalmente ser trasladados al reino de los cielos. Quisiera, mi amigo, hermano, usted que me está escuchando a través de la pantalla de su computador, por medio de la plataforma de Zoom, o quizás por la red social o las redes sociales, Facebook o cualquier otra que se esté utilizando en este momento. Yo quiero invitarlo a usted de manera particular en este momento para que tome una decisión concreta, seria, real. Quizás usted cree que Jesús viene por segunda vez y quizás en algún momento usted ha hablado de ese evento. Y gloria a Dios si ese es su caso. Pero de pronto usted todavía siente que necesita prepararse para ese evento. Que si Jesús viene ahora mismo, de pronto usted no está listo o lista para ser cosechada para salvación. Yo quiero en este momento de manera particular invitarlo o invitarla para que tome esa decisión. No solamente crea que Jesús viene por segunda vez, no solamente hable de ese evento, prepárese. Y esto es algo que nadie puede hacer por usted. Solo usted lo puede hacer por medio de la gracia y el poder del Señor. Si de pronto usted es la persona que quizás no cree que Jesús viene por segunda vez, o de pronto usted todavía no ha hecho ninguna decisión en cuanto si debe estar o no debe estar listo para venir por segunda vez, yo quiero en este momento también invitarlo a usted para que tome la decisión seria de creer, aceptar y también prepararse para el pronto regreso de Cristo Jesús. Si ese es su deseo, cualesquiera de los casos en el cual usted se puede encontrar y que este servidor ha mencionado, yo quiero que desde su lugar donde usted está allí, sentado enfrente de su computador, al lado de su pantalla, de su teléfono o
o el elemento que usted esté en ese momento, el dispositivo que usted esté utilizando en ese momento, yo quiero que usted incline su rostro conmigo. Yo quiero que oremos juntos, porque yo no lo voy a cambiar a usted ni tampoco lo voy a preparar a usted, pero sé de alguien que puede hacerlo en su corazón y en su vida. Y ese es Cristo Jesús. Y es a Él que yo quiero entonces encomendarlo a usted en este momento. Y es a Él a quien yo quiero recurrir para que venga en su auxilio. Allí donde está, acompáñame, oremos juntos. Querido Padre, vengo delante de ti en este momento porque reconocemos, Padre Santo, que así como somos humanos, débiles y también pecadores, no, Padre, no podemos prepararnos o estar listos para la venida de tu Hijo amado en gloria y majestad. Y en este momento, Padre Santo, ha habido un grupo de tus hijos que se encuentran ubicados en diferentes partes de este país. Varios en el estado de Indiana, algunos otros en otros estados, y que se han conectado a través de esta red magnífica de la tecnología. Quizás algunos inclusive fuera de este país, fuera de la Unión Norteamericana, quizás en el Caribe, o quizás en Centroamérica o Suramérica, y que, Padre, han escuchado esta presentación. Yo quiero de manera especial en este momento, bondadoso Dios, colocarlos a cada uno de ellos, y junto con ellos me coloco también en tus brazos de amor y misericordia, bondadoso Dios, reconociendo que tú estás en control y que eres el único que nos puedes ayudar. Padre Santo, bendice. Ayúdanos a concientizarnos más. Y sobre todo, bondadoso Dios, que por tu gracia y a través de tu poder podamos prepararnos para ese gran evento que será ver a tu Hijo venir en las nubes de los cielos en gloria y majestad por segunda vez. Que allá desde nuestros hogares, levantando nuestra mano, podamos decirte, Padre, así lo queremos y así lo esperamos. Ayúdanos. Bondadoso Dios, gracias por habernos permitido este momento juntos. Y todas estas son bendiciones y agradecimientos que ofrecemos e imploramos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.